Bien, eh, a partir de hoy vamos a ir a lo que son horas casuísticas. Vamos a empezar de los exámenes de nombramientos y ascensos de los últimos, ¿no? A los años anteriores. Bien, primero pedirle las disculpas porque estoy todavía con una faringitis, una laringitis crónica. Eh, Motivo por el cual no pude asistir la clase pasada, ustedes se recordarán. No sé si me estarán escuchando bien. Si me están escuchando bien, por favor, les estoy viendo por el chat. ¿Me escuchan? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Pero voy a necesitar bastante de la participación de ustedes, porque el médico me ha recomendado que no hable mucho y la verdad que quiero cumplir con, con ustedes. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a leer y luego yo voy a explicar las respuestas. Por favor, les pido su colaboración. Ya, entonces empezamos. Bien, este ha sido el examen último de nombramiento. Luego terminamos esto y vamos al examen de ascenso de 2021, que fue el último. Yo creo que sí. Yo creo que sí, me gustaría trabajar porque les estoy debiendo dos clases, pero no sé qué dirá el coordinador. Todavía no he conversado con él. Eh, Voy a decirle esta propuesta. De todas maneras, cualquier comunicado él les hará llegar. Bien, a ver. ¿Están activados los micros, por favor? Les pido la colaboración, además que ustedes a leer también eh, interiorizan más la casuística. Por favor, alguien para su colaboración. Bien, buenas noches. ¿Puedo ayudar a leer? Sí, maestro. Okay. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas. En una de las sesiones de la unidad, algunos estudiantes comentan que en los jardines, entre el pasto y las otras plantas, frecuentemente crece hierba mala, que interrumpe el crecimiento de las otras plantas. Por esta razón, los estudiantes en equipos plantean propuestas de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de esta hierba. En nuestro jardín crece un mismo tipo de hierba mala. Yo he visto que mis familiares evitan el crecimiento de esta hierba rociando en el jardín un herbicida casero. Este herbicida no afecta a las otras plantas del jardín, pero yo no sé si realmente evita el crecimiento de la hierba mala. A continuación, se presenta la propuesta de indagación del equipo al que pertenece Carmen. Hipótesis. El uso de un herbicida casero evita el crecimiento de hierba mala en un jardín. Propuesta. Dividir el jardín de Carmen en 2 sectores de igual área. Nombrar cada sector del jardín como A y B. Dividir el sector A en 5 partes de igual área. Realizar lo mismo, pero con el sector B. 3. Contar y registrar el número de plantas de hierba mala en cada una de las partes que dividieron ambos sectores. 4. Regar normalmente y de igual manera
tanto las partes del sector A como las partes del sector B del jardín. 5. Rociar el herbicida casero de manera uniforme en las partes del sector A como las partes del sector B del jardín. Después de 2 semanas, contar y registrar el número de plantas de hierba mala en cada una de las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín. Muchas gracias. Miren, cuando hay una casuística de esta manera, que es indagación, lo que tenemos que hacer primero es identificar las variables. ¿Ya? Eso es lo primero que van a hacer ustedes el día del examen. Vamos a identificar dos cosas importantes. Primero, imaginar la indagación, cómo se está haciendo, y luego identificar las variables. Entonces, variable independiente. Acuérdense también que la hipótesis tiene las dos variables. En la hipótesis tiene que estar la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la causa, o sea, lo que el investigador va a manipular. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que el investigador va a manipular? Ujú. Mm, Muy bien, el uso del herbicida. Ya. Ahora, muy bien. Variable dependiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? La causa. ¿Ah? Ujú, muy bien. Bien. Basta con manipular eso, ya podemos nosotros tener la respuesta más clara. Entonces, estas variables tienen que estar en la pregunta de indagación y, y en la hipótesis. Entonces, vamos a poner acá. A ver acá. Uso de herbicida. Variable independiente. Y evita, como dijo el profesor por ahí, evita el crecimiento de hierba mala, variable dependiente. ¿Ya? Teniendo eso, tenemos ya asegurado algunas respuestas que nos pueden preguntar. Entonces, vamos a ver. Y ahora vamos a imaginarnos la situación. Que tenemos eso, ¿ya? Vamos, pasamos. Miren, acá nos estamos imaginando cómo, cómo, cómo se está haciendo esta indagación. Entonces, lo primero dijimos, identificamos las variables, que ya están. Ahora nos imaginamos, ¿no? Dos sectores dividido en 5 y
a ambos sectores le vamos a aplicar el herbicida casero. ¿Para qué? ¿No? Y luego vamos a registrar si hay plantas de hierba mala, ¿no? Porque tenemos que ver eso, la hierba mala secreción. Teniendo claro eso, pasamos. ¿Cuál es la respuesta? Me piden variable dependiente. Excelente. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos las variables identificadas. Nos es más fácil, ¿no? Cantidad de hierba mala, porque eso es lo que vamos a identificar. Exacto. La B también está descartada, ¿no? No nos pide tipo de hierba mala, solo cantidad de la hierba mala. Bien. Por favor, si hay preguntas, háganlo. Ya. Ya, ¿por qué no puede ser la B? Porque en la B te está diciendo el tipo de hierba mala. Y mira. ¿Qué te dice la variable acá? La hipótesis. Te dice solamente el crecimiento de hierba mala. No te está diciendo un tipo de hierba mala. Por eso es que no puede ser la B. ¿Sigue, Bernardina? ¿Mm? Pregunten, por favor, si tienen dudas. Ya. Como les decía, la clave es identificar las variables. O sea, antes de desarrollar las preguntas, primero tenemos que identificar las variables. ¿Ya? Bien. Siguiente. Por favor, ¿quién ayuda? La lectura, por favor. Maestra, yo lo voy a leer. Muchísimas gracias. Luego de realizar la indagación, Adrián, uno de los integrantes del equipo, propone la siguiente conclusión. El uso de herbicidas caseros evita rápidamente el crecimiento de la hierba mala en el jardín. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee la docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su conclusión? A. ¿Qué diferencias se observaron en las partes en las que se dividieron los sectores A y B del jardín? El tiempo en el que el herbicida casero actúa fue registrado en los estudiantes. B. ¿Qué componentes presenta el herbicida casero que se utilizó para evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? ¿Por qué se usó un herbicida casero en lugar de uno comercial? C. ¿Cuáles son las variables dependiente e independiente en la propuesta de indagación sobre cómo evitar el crecimiento de hierba mala en el jardín? ¿Se incluyeron estas variables en la redacción de esta conclusión? Maestra. Gracias. Bien, acá nos está diciendo estemos atentos al error. ¿Ya? Entonces, si tenemos que estar atentos al error,
¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error de esta conclusión? Les estoy leyendo. ¿Cuál es el error de esto? ¿Mm? Sería evita rápidamente. Ujú. Exacto. Evita rápidamente. Ese es el error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la hipótesis, ¿qué dice? No dice evita rápidamente, no nos habla de rapidez. Nos dice que evita el crecimiento de la hierba mala. Entonces, ese sería el error. Entonces, si nosotros conocemos el error, ¿ya? Entonces, ahí, además también que sabemos que una conclusión siempre tiene que estar en base a la hipótesis. La conclusión no puede ir divorciada de la hipótesis. Mi primera conclusión va de acuerdo a la hipótesis. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya. Ulises ya lo puso. ¿O de acuerdo con Ulises? ¿Ya? Mm. Entonces, la conclusión tiene que tener una mirada de la hipótesis. Mi conclusión tiene que ir, ¿no? Afirmando, refutando, pero mi hipótesis, ¿ya? Entonces, quiere decir que la hipótesis y la conclusión tienen que ser coherentes. ¿Qué conjunto de preguntas usted está orientado a que el estudiante se dé cuenta de que su conclusión no está bien? Ujú. Muy bien. La letra A. ¿Qué diferencias se observaron en las partes en las que se dividieron los sectores A y B? ¿El tiempo que el herbicida casero actúa fue registrado en los resultados? ¿Qué? Porque acá me dice, es que acá habla de evita rápidamente, me está hablando de tiempo. Acá me dice el tiempo. Entonces, para que se dé cuenta que no hubo una consideración de eso. La C no podría ser. ¿Por qué? ¿No? En la C, en alguna parte de la indagación, se habló de que se iba a incorporar un insecticida comercial. A ver, perdón. En la S de la B, la C, perdón, me han puesto la C. Eh, la hipótesis, la conclusión, no, no vemos una relación acá. Porque dice, me han puesto la C. ¿Qué variables, dependiente, para evitar el crecimiento de la hierba mala en el jardín? Se incluyeron estas variables en la redacción de la conclusión, pero en la conclusión, si bien es cierto que la hipótesis tiene las variables, pero no necesariamente me voy a, la letra C no responde al error. La más pertinente es la A. Por ejemplo, esto puede ser de repente para otras indagaciones, la C, pero no para la que estamos viendo nosotros. Acá vemos que el estudiante no toma en cuenta acá
el decir evita rápidamente. O sea, acá nos habla del tiempo, ¿no? Ese de rápidamente nos dice el tiempo, el cual no está considerado en la hipótesis. Entonces, por eso, rápidamente, con tiempo, están relacionadas. ¿Sí? Esto con esto. Por eso, la C tampoco podría ser, ni la B. No sé si me dejo entender. No sé si me dejo entender. ¿Se entendió, colegas? Ya. Ya. Ujú. Vamos al siguiente. Ujú. Maestra, por favor. Y a continuar, maestra. Muchas gracias. En otra de las sesiones de la unidad, los estudiantes del equipo intercambian comentarios sobre la indagación que están realizando. A continuación se presenta el comentario de Hugo, uno de los integrantes del equipo. La cantidad de hierba mala, después de aplicar el herbicida casero, es muy distinta entre las partes en las que se dividieron los sectores. Los integrantes del equipo brindan diversas sugerencias con el propósito de poder corroborar los resultados obtenidos. ¿Cuál de las propuestas de los estudiantes permite lograr este propósito? A. Ángel dice, tendríamos que realizar la indagación en jardines con diferentes tipos de hierba mala y contar la cantidad de las hierbas que crecen en los jardines. B. Blanca dice, podríamos realizar la indagación por 2 semanas más y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. C. César dice, quizá deberíamos incluir un herbicida diferente en la indagación y contar la cantidad de hierba mala que crece en las partes en las que se dividieron los sectores del jardín. Bien. Ya, vamos a poner. ¿Cuál pondrían? Dice que la cantidad de hierba mala, después de aplicar el herbicida, fue distinta en el sector A y en el sector B. Ya. Entonces, acá hay diferentes comentarios. Hay propuestas de los estudiantes para lograr este propósito. ¿Cuál sería? Muy bien. Claro. Y no sería la... A ver. ¿Qué? En la A me está diciendo algo que no está en la propuesta de indagación. En la A me dice diferentes tipos de hierba mala. Y eso no está en la propuesta. En la propuesta no me habla de diferentes tipos de hierba mala. Solo nos habla de hierba mala, no tipos.
Por eso no sería la B sí, porque dice, para saber estas diferencias eh, que hay en el crecimiento de hierba mala en el sector A o en el sector B, lo que nos va es el tiempo, ¿no? El tiempo, en este caso 2 semanas, me va a dar con mayor confiabilidad los resultados. Entonces, el tiempo es una confiabilidad. Entonces, por eso sería la B. Si tienen dudas, por favor, es poco este pregunte. Daniela, por favor. ¿Verdad? Las hierbas malas son plantas que crecen en lugares donde no se desea que crezcan. Por ejemplo, en los terrenos de cultivos, estas plantas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión y gran resistencia a diferentes condiciones ambientales. Además, las hierbas malas disminuyen el rendimiento de cultivo. ¿Qué relación se establece entre las hierbas malas y el rendimiento del cultivo? A. Competencia. B. Mutualismo. C. Parasitismo. ¿Respuestas? ¿Puede ser la B, maestra? Mutualismo. No. Mutualismo es otro tipo de relación. Acá es la competencia. ¿Por qué? Porque la hierba mala va a competir con el otro cultivo. Mayormente la hierba mala arrasa con los cultivos. Por eso es que tenemos que sacarla, porque ella compite con los otros cultivos. Por eso sería competencia. ¿Cómo es la competencia? La competencia se da porque dos recursos, o sea, se da entre dos especies. Es una relación intraespecífica. Ya, entonces, perdón, la competencia es una relación interespecífica. Ya, cuando se da individuos de diferentes especies, como por ejemplo el león y la hiena, esa es una competencia. Y acá la competencia sería la hierba mala y el otro cultivo, que no sabemos cuál es. Mutualismo es diferente. El mutualismo es una relación entre individuos de diferentes especies, pero donde ambas especies se van a beneficiar, pero para mejorar. ¿Ya? Entonces, por eso se beneficia. Ese es mutualismo. Y la hierba mala y el cultivo no, porque la hierba mala le quita terreno al cultivo. Y eso es competencia. Por eso no puede ser mutualismo. ¿Ya? Porque la hierba mala lo que hace es arrasa con el cultivo. Entonces, acá hay también el parasitismo, ¿no? ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo también es otro tipo de relación interespecífica entre organismos de diferentes especies, donde uno vive a expensa del otro. Por ejemplo, los piojos son parásitos. Esta es una pregunta sexual.
¿Verdad, Nina? Como parte del desarrollo de una sesión de aprendizaje sobre las células, un docente ha planteado que los estudiantes en grupos realicen la siguiente actividad. Observación de la mucosa bucal al microscopio óptico. 1. Raspar suavemente con un palito de madera o mondadientes la mucosa bucal de un integrante del grupo. 2. Depositar la muestra extraída en el centro de un portaobjeto y agregar una gota de agua. 3. Hacer un frotis de la muestra con ayuda del cubreobjeto. 4. Calentar el portaobjeto sosteniéndolo con una pinza de madera. 5. Añadir unas gotas de azul de metileno sobre las muestras, luego de unos minutos enjuagarla con agua destilada cuidadosamente. Secar el sobrante del agua. 6. Observar la muestra preparada al microscopio óptico con un ocular de 10X y objetivos de 4X, 10X, 40X y 100X. Dibujar lo observado. A continuación se muestra lo dibujado por un estudiante. Ahí está la imagen. A ver, vamos a ver las alternativas. El estudiante en su dibujo ha colocado correctamente 400X. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe qué significa 400X? A. El estudiante utilizó el objetivo de 4X. B. El estudiante utilizó el objetivo de 40X. C. El estudiante utilizó el objetivo de 100X. ¿Respuesta? ¿Cuál sería? A ver, acá tenemos una pequeña fórmula, ¿no? Y dice, ocular por objetivo igual en la fórmula. Entonces, el ocular es 10. El objetivo es 400. Vamos a ver. ¿10 por cuánto? 400. Es el tamaño de la muestra. Entonces, 10 por cuánto me da 400. 10 por 40. ¿No? 40X. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Eso también lo hemos hecho en clases anteriores. Para hallar el tamaño de una muestra. La B. Pues ahora. Miren. Ocular, en este caso era. Así es. Ocular es solamente uno. Y el objetivo acá puede ser diferente. Ahí está. Objetivo. 4, 10, 40 y 100. En ese caso utilizó pues el de 40. ¿Ya? Así se halla el tamaño de la muestra.
se multiplica el ocular por el objetivo. Y eso me sale el tamaño de la muestra. Quiere decir, ¿en cuánto tiempo, cuántas veces ha sido aumentada la muestra? Continuamos. Coleguita. Continuando, colegas. Y luego el estudiante realiza el siguiente comentario. Profesor, no dibujé a los ribosomas porque estas células no tienen esos organelos y como no los tienen, tampoco se observan. ¿Cuál de las siguientes preguntas permitiría reflexionar al estudiante sobre el error evidenciado en su comentario? A. ¿Crees que los ribosomas son lo suficientemente grandes como para observarlos con el microscopio óptico? B. ¿Observaste la muestra de la mucosa bucal con cada uno de los objetivos del microscopio para localizar a los ribosomas? C. ¿Agregaste la cantidad suficiente de azul de metileno como para teñir y observar en la muestra las células y sus organelos? ¿Cuál es el error? El error es lo que yo no dibujé porque no tiene organelos. Eso es el error. Que piensa que esta célula no tiene organelos. O sea, no tiene los ribosomas. ¿Ya? Entonces, muy bien. Claro. El tamaño de los organelos celulares se miden en micras. ¿Qué cosa es una micra? Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Esa es una micra. Entonces, es imposible ver con nuestros ojos, pues, una micra. Por eso se utiliza el microscopio. Entonces, los ribosomas son organelos mucho más pequeños que las células que están presentes en las células eucariotas y procariotas, ¿no? Entonces, son pequeños y por eso es que no se puede observar, ¿ya? Con microscopio óptico, porque miden menos que las micros, o sea, miden muy, muy pequeños. Entonces, por eso es la letra A. Vamos. A continuación se presenta una parte del procedimiento que se encuentra realizando un equipo de investigadores. Seleccionan 3 células iguales, P, Q y R. La única diferencia entre estas células es su contenido inicial de azúcar. Al inicio de la investigación, P tiene 1% de masa por volumen de azúcar. Q tiene 2% de masa por volumen de azúcar y R tiene 3% de masa por volumen de azúcar. Las células están dispuestas de manera que cada una están en contacto con los otros dos. ¿Hacia cuál de las células se espera que ingrese el agua con mayor rapidez? A, hacia la célula P, B, hacia la célula Q, C, hacia la célula R. Entonces, para calcular la concentración de una solución, se utiliza pues el porcentaje. En este caso, estamos utilizando el porcentaje de masa del soluto por volumen de solución
entre 100. Entonces, cada una de estas células tiene pues un porcentaje, ¿no? de masa por volumen de azúcar. Entonces, ¿dónde ingresa más el agua? De uno. Ujú, ya. El agua va a ingresar donde hay más porcentaje de soluto. Ya. ¿Quién tiene mayor porcentaje de soluto? ¿Quién de estas células? La letra C. Ya. El agua va, el que tiene mayor porcentaje para equilibrar, el agua va a entrar. En este caso sería la célula R, porque tiene mayor porcentaje. Tiene 3% de masa de soluto por volumen de solución. Pero sería la célula R. Así. ¿Está? Este es el porcentaje. Y quiere decir que en 100 mililitros de la solución hay 1 gramo de azúcar. Célula P. Célula Q. En 100 mililitros de la solución hay 2 gramos de azúcar. Célula R. En 100 mililitros hay 3 gramos de azúcar. Están ubicados así. Entonces, quien tiene más es este. Entonces, el agua va a ingresar acá, que tiene más cantidad de azúcar. Va a ingresar para este lado. Hace 9. No, por favor. Un colega. Solo. A ver, maestra, yo voy a leer. Muchas gracias. Un docente se encuentra trabajando una sesión de aprendizaje sobre los procesos de división celular. El docente pide a los estudiantes completar una tabla de diferencias entre mitosis y meiosis. A continuación se presentan las respuestas de una de las estudiantes. División celular, mitosis, meiosis, en qué tipo de células ocurre, somáticas, sexuales, cuántas células hijas se obtienen, 2, 4, cómo es su material genético en comparación con el de la célula de origen. Su material genético es igual al de las células de origen. Su material genético es igual a la de la célula de origen también igual. ¿Cuál es el número final de cromosomas en cada célula hija? 46 en mitosis y 23 en meiosis. La pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas es el error que se evidencia en las respuestas de la estudiante? Alternativa A, ¿crees que tanto en la mitosis como en la meiosis los cromosomas de las células hijas tienen igual material genético que la célula de origen? B, creer que el número final de cromosomas en cada célula hija depende del tipo de división celular. C,
creer que la mitosis y la meiosis ocurren en diferentes tipos de células. ¿Cuál sería? Si nos piden error, tenemos que identificar el error. ¿Dónde está el error en este cuadro? Este es el error. Este es el error. Me dice que tanto en la mitosis como en la meiosis, su material genético es igual. Y no es igual. No, son diferentes. En la mitosis se da en células eucariotas, ¿no? Donde a partir de una célula madre se forman dos células hijas idénticas a su progenitor. Y en la meiosis, acá el número de cromosomas se va a reducir a la mitad y se forman los gametos. Y da como resultado 4 células hijas. Hay dos tipos de divisiones, ¿no? Ecuatorial y reduccional. Y acá se va a dar 4 células hijas. Acá es 2 idénticas y acá hay 4. ¿Ya? Bueno, entonces la respuesta correcta sería la. ¿Ya? No, esa sería la respuesta correcta. Si me ayudan, por favor. Un equipo de estudiantes con la orientación de la docente ha propuesto el siguiente plan de indagación. 1. Conseguir 3 cucharas de la misma forma y tamaño, pero de diferente material, metal, madera y plástico. Mantequilla, un recipiente resistente al calor, agua caliente y un termómetro. Verter 500 miligramos de agua caliente, 40 grados centígrados aproximadamente en el recipiente. 3. Colocar mantequilla en cada cuchara y luego poner en contacto el mango de cada una con el agua caliente del recipiente al mismo tiempo, como se muestra en la siguiente imagen. 4. Medir el tiempo que demora en derretirse totalmente la mantequilla en cada cuchara y registrar lo observado durante el proceso. Pregunta 34. La docente ha identificado logros y un aspecto que los estudiantes aún deben corregir en su plan de indagación. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente que la docente plantee para que los estudiantes mejoren en ese aspecto? A. ¿Con qué propósito van a utilizar cucharas de diferente material? B. ¿Qué otra variable es importante que controlen en su indagación? C. ¿Por qué han decidido emplear un solo recipiente para las 3 cucharas? Gracias. Hemos dicho que vamos a hacer cuando encontremos esto. Hemos dicho que vamos a poner las variables. Entonces, variable independiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable independiente? Sí, pues identifiquemos las variables. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Sería el material de la cuchara?
Exacto. Sí. Variable dependiente. Muy bien. ¿Y variable dependiente cuál sería? Sería el tiempo en derretirse la mantequilla. Sí. Sí. Cuando tengamos esto, ahora sí, siempre en el examen, esto tiene que identificar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra variable? Muy bien, todos han puesto la letra B. Es importante que controlen. No los tipos de cuchara, no de derretimiento, pero hay otra variable que deben controlar, ¿no? ¿Cuál es la otra variable que deben controlar? ¿Cuál es la otra variable? Vamos a ver. La respuesta es esta. Continuamos. ¿Cuál era? ¿Cuál de las siguientes hipótesis es coherente con el plan de indagación propuesto por los estudiantes? A. Si se coloca más mantequilla en las cucharas, esta demorará más en derretirse porque necesitará absorber más calor. B. Si se incrementa la temperatura del agua, la mantequilla en las cucharas se derretirá en menos tiempo porque recibirá más calor. C. La mantequilla en la cuchara de metal se derretirá en menos tiempo que en las otras cucharas porque el metal transmite mejor el calor. Muy bien. ¿Cuál es? Ah, está hablando de hipótesis. Hipótesis tienen que estar tanto la variable independiente como la variable dependiente. A ver, sería la D. Pero primero vamos a decir por qué la C. Variable independiente, cuchara de metal. ¿Se acuerdan que variable independiente era tipos de cuchara? Muy bien. Pero la hipótesis, ahí están poniendo 3 tipos de diferentes cucharas. Pero sabemos que la cuchara de metal va a transmitir el calor. Pero la hipótesis es lo que el estudiante va a decir, va a comprobar. O sea, lo que está en los libros lo va a comprobar. ¿Ya? Entonces, acá está cuchara de metal, variable independiente. Y el otro sería, pues, derretimiento, variable de la mantequilla, variable dependiente. Y aquí están las variables. No van a estar implícitas exactamente con las mismas palabras porque no nos van a dar así de fácil. Pero si nosotros ya sabemos cuáles son las variables, se nos es más fácil encontrar la respuesta. ¿Por qué no sería la B? Están hablando que se incrementa, miren, ¿veis? Si se incrementa la temperatura del agua, pero no se puede incrementar la temperatura del agua, porque el agua nos da a las 3, reciben la misma temperatura que creo que es 40 grados. Entonces, la temperatura no se incrementa,
hay una sola temperatura ahí, ¿no? Que sería el 40 grados, que las 3 cucharas son sometidas a una misma temperatura y no se incrementan. Dice que no sería la B. Ya. Y mire lo que dice acá. Se derretirá en menos tiempo porque recibirá más calor. ¿Eso será verdad que recibe más calor? Las 3 cucharas reciben la misma cantidad de calor. Pero eso no sería la B. ¿Se entendió? Claro, Ulises. No, no, claro. Mm. Ustedes saben, hago un truco para la ronquera porque ya tomé pastillas. ¿Me puedes decir, por favor, si tienen algún truquito para la ronquera? A veces los trucos que son las medicinas tradicionales son mejores, ¿no? Que las convencionales. El siguiente gráfico, por favor, ¿quién lo lee? Yo, maestra. Dice, el gráfico muestra cómo la temperatura en grados centígrados afecta al crecimiento en unidades arbitrarias de una bacteria ácido láctica y una levadura que se utilizan juntas para preparar un pan artesanal de sabor ligeramente ácido. Entonces, las variables que se relacionan son temperatura y tasa de crecimiento. Muchas gracias. No tenemos que ver bien. Acá tenemos dos seres, una levadura y una bacteria que se utiliza para hacer el pan. ¿Ya? Y ambas tienen que utilizarse para el pan. Estamos viendo el gráfico. Sube a una determinada temperatura, pero el tiempo en que alcanza la levadura máxima es diferente al tiempo en que la bacteria alcanza su máximo. Entonces, el crecimiento tanto de la levadura como la bacteria es diferente según las temperaturas, ¿no? Acá vemos más o menos la temperatura y de la bacteria son diferentes, ¿no? La máxima que alcanza. ¿Ya? Primero fijémonos eso. Ahora, ¿qué nos piden? Y como dijo la maestra, tenemos acá temperatura y acá tenemos tasa de crecimiento. Eso también tenemos que darnos cuenta cuando nos den unas gráficas. Vamos a ver qué nos piden. ¿Está? Maestra. De acuerdo con el gráfico, ¿cuál es la temperatura idónea para únicamente hacer hinchar la masa? A, 27 grados centígrados, B, 30 grados centígrados, C, 32 grados centígrados. Hemos visto la levadura y la bacteria para hacer un pan. ¿Quién de ellas es la que hincha al pan? La levadura es un hongo, ¿no? Y en el caso del pan, él es
Su nombre es Saccharomyces cerevisiae. Y la levadura es la que hace crecer el pan. O sea, crece la masa, pero es gracias a la levadura. Porque la levadura produce dióxido de carbono y alcohol. Y ese dióxido de carbono es lo que hace que el pan crezca. Las bacterias se encargan de producir el ácido orgánico. Ellos producen la glucosa, que es el alimento de la levadura. Las bacterias aportan al pan el aroma y el sabor. Entonces, la levadura y el pan tienen diferentes maneras de comportarse en función a la temperatura. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿quién es la que hace que se hinche el pan? Es la levadura. Entonces, pasemos acá. ¿Cuál sería? Vemos acá. Me puse la respuesta. Vamos a ver. Si la levadura es la que hincha el pan, vamos a ver a qué grado está. Más o menos está 27 grados. exacto. Más o menos a este grado. Exacto. Ya quiero ver acá. Sería la letra. Grados. No, maestra. $37. Algunos de los panes preparados con esta masa tienen un sabor característico, más ácido que el usual. ¿Cuál de las siguientes temperaturas es la mejor para favorecer este sabor ácido? A, 27 grados centígrados, B, 32, C, 37 grados centígrados. ¿Quién le da el sabor ácido al pan? ¿Quién le da el Las saborcito? bacterias. Exacto, las bacterias. Entonces, según el gráfico, sería 32 grados. Serían 32 grados. Exacto. Y en el examen, ustedes tienen que dibujar, pintar el examen. El examen no lo van a recibir, no lo van a revisar. O sea, no, ustedes solamente pinten, grafiquen, hagan lo que se puede hacer en el examen, porque lo que se cuenta es la hoja de respuestas. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo les también digo, dibujen, pongan sus fórmulas, o coloreen, o sea, rayen, pero eso es lo que tienen que hacer en el examen. ¿Ya? Las bacterias son organismos de reino monera, son procariotas, entonces las bacterias son las que le dan el sabor al pan. Y vamos. Caso 15. Un docente se encuentra trabajando una sesión de aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia. ¿Cuál de las siguientes actividades
sería más pertinente que plantee el docente para activar los saberes previos de los estudiantes? A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego preguntarles qué criterios emplearon para clasificarlos. B. Presentarles un video sobre los estados de agregación de la materia, luego anotar en la pizarra las ideas principales y hacer un resumen en base a dichas ideas. C. Presentarles tarjetas desordenadas con los títulos de los estados de agregación de la materia e imágenes de cada uno de estos estados. Luego pedirles que unan correctamente las tarjetas y las peguen en la pizarra. Bien. Esta sería la respuesta acá. Es un saber previo. Un saber previo es lo que los estudiantes poseen de su experiencia. Al mencionarles que identifiquen los materiales en el estado sólido, líquido y gaseoso, estamos obteniendo sus saberes previos. Y más cuando le decimos qué criterios has empleado. Por eso, a ver, este lado. Me ayuda, por favor. Alejandra, por favor, ¿podrías leerlo? Dices. A ver, una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las relaciones cuantitativas de la materia. Como parte de esta unidad, realiza la siguiente actividad. Muestra a los estudiantes un alambre de cobre puro de 10 centímetros de largo y 0,25 centímetros de diámetro. Luego, pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Es posible estimar la cantidad de átomos de cobre presentes en este alambre? Si la respuesta es así, entonces, ¿qué procedimiento emplearían para estimar la cantidad de átomos de cobre del alambre? A continuación se presentan las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de ellos responde correctamente a la pregunta planteada por la docente? Alternativa A. Alba dice, no importa la masa ni el tamaño del alambre de cobre, la cantidad de átomos presentes en él se puede identificar sabiendo la masa molar del cobre y estableciendo una relación directa entre esta y el número de Avogadro. Letra B. Briana dice, yo creo que es importante identificar la cantidad de átomos de cobre en ese alambre. Los átomos son tan pequeños que no se puede estimar su cantidad en cualquier masa de este alambre. Alternativa C. César dice, sí se puede. Primero hay que identificar la masa del cobre, luego utilizar su masa molar y el número de Avogadro para convertir esta masa en la cantidad de átomos. Entonces, la respuesta correcta es la de César. Un amor es la cantidad de partículas de una sustancia. Un amor es 6,022 por 10 a la 23 unidades. Sí, se puede. Vamos a ver acá. Tenemos el cobre, uno de Avogadro, un atómico,
Aquí está el peso atómico. Una mol es una cantidad de átomos, de moléculas, de electrones, pero es una cantidad muy grande. Ya, por ejemplo, la mol de carbono es 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. De agua, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. De electrones, 6,02 por 10 a la 23 electrones. Es una cantidad bastante grande. Tenemos un ejemplo. 30 gramos de cobre. Calcular cuántos átomos de cobre hay en 30 gramos de este metal. Hacemos. Primero hallamos la masa atómica del cobre. Es 63,5 gramos mol. Si un mol es 63,5 gramos, entonces 30 gramos serán, y hacemos una regla de 3. Ponemos la equivalencia. Una mol de cobre es 63,5 gramos. Ahora 30 gramos, ¿cuántas moles serán? Hacemos una regla y me sale que en 30 gramos hay 0,47 mol de cobre. Entonces acá, en 30 gramos hay 0,47 moles. Tenemos, pues, hacemos una mol, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ahora lo que conseguí, ¿no? 0,47 mol. ¿Cuántos átomos tendrá? Hacemos una regla de 3. ¿No? Empezamos con el número de abogado y me sale pues que en 0,47 mol de cobre hay 2,83 por 10 a la 23 átomos. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, sí se puede hallar, ¿no? Como lo dijo Rela. Así. Vamos. La materia está conformado por átomos. Los electrones forman parte de los átomos. ¿En qué influye la cantidad de electrones en la materia? A. En la reactividad de la materia. B. En la identidad de la materia. C. En la masa de la materia. A ver. Tenemos una piedra. Es una piedra. Esta piedra está formada por qué? Por átomos, ¿verdad? Esta piedra tiene átomos. Diferentes tipos de átomos.
Solo hierro. ¿Qué más tiene? Aluminio, cobre, etcétera. Y estos tienen, ¿qué cosa? Electrones. ¿No? Acá tienen electrones. Tienen electrones. Entonces, todos estos forman parte de esta materia, que pues es una piedra, ¿no? Entonces, son los electrones lo que le van a dar esa propiedad de, en este caso, de reacción, de reactividad de la materia. ¿Ya? Por ejemplo, los electrones no influyen en la identidad de la materia. No, porque, por ejemplo, si tú botas un peine, el peine se electriza, ¿no? Pero sigue siendo peine, ¿ya? O sea, tú frotas un peine, lo frotas y lo acercas a unos papelitos y lo va a traer. Pero el peine dejó de ser peine, no, no, solamente se electrizó y sigue siendo peine. Los electrones no afectan en la identidad de la materia, sino que los electrones actúan en la reactividad de la materia. Entonces, por eso sería puso en la masa no, porque la masa está dado por la cantidad de materia, la masa de la materia, ¿no? Los electrones, acuérdense que los electrones casi es de masa despreciable, o sea, casi no tienen masa. Entonces, por eso, en la masa de la materia no actúan. ¿Ya? Los electrones donde actúan es en la reactividad, porque tú frotas algo y lo electrizas, ¿no? Entonces, eso actúa, ¿ya? En la reactividad, ¿sí? Si tienen duda, me avisan, colegas, por favor. Si me ayudan. Como parte de la planificación de una de las sesiones de una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes comprendan la teoría cinético-molecular, un docente encuentra en Internet el siguiente recurso que representa la estructura atómica de una barra de oro a temperatura ambiente. De acuerdo con el propósito del docente, ¿cuál de los siguientes es un aspecto que se debe incorporar en el recurso? A. La representación del movimiento vibracional de los átomos que conforman la barra de oro. B. La transferencia de electrones entre los átomos que conforman la barra de oro. C. La distancia entre los átomos que conforman la barra de oro. Es ¿Cuál sería? Incorporar, dice. O sea, a esto se debe incorporar. Muy bien.
La teoría cinética molecular nos ayuda a entender el comportamiento de la materia a nivel molecular cuando gana o pierde calor, ¿no? O sea, es el movimiento, ¿no? Entonces, es el movimiento molecular, es lo que nos habla la teoría cinética. La representación, en esta representación faltaría pues incorporar pues ese movimiento de vibración que tienen los sólidos, como en el caso de esta barra de oro. Porque no hay ningún estado que no tenga movimiento, ¿ya? Aunque sea el movimiento de vibración como lo tienen los sólidos, pero hay movimiento, ¿ya? No hay un estado donde se esté quieto, donde no haya movimiento. Todos los cuerpos se mueven. Sería la letra A. Es la teoría cinética molecular, ¿no? Y se mueve porque hay fuerzas, ya sea de cohesión o repulsión, que hace que esto se mueva. Y los sólidos aparentemente deberían estar quietas, ¿no? Claro, las moléculas van a tener muy poco movimiento en comparado con los gases o los líquidos, pero hay un movimiento vibratorio. Siguiente. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de una unidad didáctica sobre las propiedades de la materia, un estudiante realiza el siguiente comentario. Mi abuelo tiene un anillo de metal muy bonito. Él me contó que lo hicieron a partir de una moneda antigua. Al golpear la moneda de metal, sus átomos cambian de forma. Así es como se elaboran las joyas. ¿Cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? A. Afirmar que los metales están conformados por átomos. B. Afirmar que los átomos presentan las mismas propiedades macroscópicas que el metal. C. Afirmar que los metales pueden experimentar transformaciones por su maleabilidad y ductibilidad. A ver, primero vemos cuál es el error, porque nos piden que evidenciemos el error. Y el error está acá, en este comentario. Acá está el error. Entonces, ahí está el error. Y esto, ¿cuál vendría a ser el error? Primero, miren, dice, los átomos cambian de forma. A ver, ¿los átomos cambian de forma, colegas? ¿Los átomos pueden cambiar de forma? No, ¿verdad? Los átomos se quedan tal y cual, no van a cambiar. No cambian de forma. Entonces, ese es el error. Por lo tanto, sería la B.
Exacto. Y, y la forma del metal, eso se puede cambiar, pero no los átomos. Entonces, ¿no? Claro, porque los átomos no presentan las mismas propiedades macroscópicas que el metal. El metal es maleable, es dúctil. El átomo no. El átomo no es maleable, no es dúctil. El átomo conserva su forma. Si yo leo todo, mañana no voy a poder ingresar. Les pido por favor su colaboración. Alguien que pueda leer. A ver, un equipo de científicos se encuentra investigando la cantidad porcentual de masa de agua que se pierde luego de la cocción de dos tipos de maíz. El sea maíz Eberta, que es el maíz pocor, el sea maíz, que es maíz cancha serrana. Para ello, el equipo realiza el siguiente procedimiento. Separa las siguientes muestras. Muestra 1, 20 gramos de maíz pocor. Muestra 2, 20 granos de maíz cancha serrana. 2. Usa una balanza y registra la masa de dos platos. Coloca las muestras 1 y 2 en los platos. Una en cada uno de ellos. Luego registra las masas del plato con las muestras. Coloca 10 mililitros de aceite de cocina en 2 vasos de precipitado de 500 mililitros respectivamente. Registra la masa de cada vaso con el aceite. 4. Coloca cada una de las muestras de 20 granos en uno de los vasos de precipitado que contiene aceite. Registra la masa del vaso de precipitado, el aceite y la muestra. Tapa cada uno de los vasos de precipitado con una luna de reloj. Coloca los vasos sobre la cocinilla y calienta las muestras a 180 grados centígrados. Cuando todos los granos revientan, es decir, cambian su aspecto físico, retira los vasos de precipitado de la cocinilla y los deja enfriar. Registra la masa de los vasos de precipitado con todo el contenido. Repite 3 veces todos los pasos anteriores. Y la pregunta es, ¿qué variable es el tipo de maíz en el procedimiento presentado? ¿Variable control, variable dependiente o variable independiente? Muchas gracias. Bien, miren acá. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer son las variables. Ya. La variable independiente es la causa. Es la que el investigador manipula. En este caso, ¿qué manipula el investigador? Sería la variable independiente. Primero cerramos las variables. ¿Qué manipula? ¿Cuál sería la variable independiente? Ajá. Bien. Muy bien. La variable dependiente es el efecto, es el resultado de la manipulación de la variable independiente. ¿Cuál sería?
Muy bien. Ya. Bien. Entonces acá tenemos estas variables. Y aún podemos también poner variable interviniente, variable control, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo importante, es que identifiquemos estas dos variables. ¿Ya? Bien. Luego, entonces, la respuesta correcta, ¿cuál será? ¿Cuál sería? Sería la respuesta. Exacto. Ujú. Variable independiente, ¿no? Tipo de maíz. Vamos. Siguiente. Continuamos, por favor. Tartina, ¿podrías leerlo? Bertandina, ¿podrías leer, por favor? Su colaboración para leer, por favor. Leo, maestra. Como parte de su investigación, el equipo de científicos ha registrado lo siguiente. Cuando un grano de maíz es sometido a una temperatura de 180 grados centígrados en un vaso de precipitado, el agua contenida en su interior se convierte en vapor. El vapor genera presión dentro del pericarpio, que es la cáscara del grano, dice, y aunque el pericarpio del maíz pocor es mucho más fuerte que el de otros granos de maíz y es capaz de retener este vapor hasta 9,2 atmósferas. La presión generada por el vapor sobrecalentado permite que el pericarpio se rompa y se libere el contenido de la semilla. Este contenido se transforma en un material gelatinoso que luego de su cocción da origen al aspecto físico conocido del maíz pocor. Pregunta, ¿cuál de las siguientes variables permite que el maíz pocor reviente? A, la presión atmosférica, el contenido de agua en el grano, las diferencias de temperaturas entre el grano y el aceite. Bien. La presión. La presión actúa para que el maíz reviente. ¿Quién ejerce presión? Ahí habla de presión atmosférica y en todo caso sería la presión del interior del grano de maíz. Ya, pero en este caso no está la respuesta. La presión atmosférica no estaría actuando, ¿verdad? Entonces la A no sería la respuesta.
Porque como dice la maestra, la presión atmosférica no es la respuesta. ¿Cuál sería? Esta no es. Ujú. Claro. Ese contenido de agua en el grano va a generar presión, pero no presión atmosférica. ¿Ya? Es la presión, el contenido de agua que va a originar una presión, ¿no? Entonces sería la, la B. Sí, pero la lectura te habla de que es el, el agua contenida en el grano, es lo que va a hacer que, que el maíz reviente. Mira, dice, este, ese vapor va a generar una presión. Este vapor va a generar una presión que va a hacer que el pericarpio se rompa. ¿Ya? O sea, te está hablando ahí de que es la presión de que va a generar el vapor, ¿no?, de este grano, va a hacer que el pericarpio se rompa. No te está diciendo que es la temperatura en el grano. ¿Ya? Y el aceite, no te está diciendo la temperatura que hay entre el grano y el aceite. No, la lectura te está hablando de la presión que hace, o sea, que tiene pues el maíz, que tiene vapor. Esa presión va a hacer que se rompa, ¿no? Porque este maíz tiene agua y eso se va a calentar y esa presión va a hacer que el maíz se rompa. Por eso sería la letra B. ¿Estás entendiendo? ¿Se entendió? Continuamos. En el procedimiento para la cocción de las muestras, se agregan 10 mililitros de aceite de cocina en los vasos. ¿Cuál de las siguientes características del aceite de cocina sustenta su uso? A, su punto de ebullición. B, su grado de viscosidad. C, su polaridad. ¿No? Respuesta. El punto de ebullición del aceite es muy alto si lo comparamos con el agua, ¿no? El aceite calienta rápido. Entonces, y eso ayuda a generar pues presión en el agua que está en el maíz y esa presión hace que se rompe el pericarpio, ¿no? Entonces es el punto de ebullición.
¿Está? Siguiente, dice, el director de una institución educativa tiene como propósito promover el enfoque ambiental en su escuela. En este sentido, en una reunión preguntó a los docentes lo siguiente: ¿por qué es necesario promover el enfoque ambiental en la escuela? A continuación se presentan las respuestas de 3 docentes. ¿Qué docente expresa una de las razones principales para promover el enfoque ambiental en la institución educativa? A. Anabel dice: los problemas ambientales que enfrenta el planeta son responsabilidad de los países considerados como potencias mundiales. Son estos países los que deberían reducir la contaminación que generan. Es necesario que los estudiantes identifiquen las malas prácticas de estos países. B. Bruno dice: si bien nosotros no somos parte de los problemas ambientales, sí podemos y deberíamos ser parte de la solución a esos problemas para que no afecten tanto a nuestra vida. Por ello, tendríamos que trabajar el cuidado ambiental con los estudiantes en nuestras clases. Clara dice: los problemas ambientales mundiales son el resultado de malas prácticas y hábitos locales que se van sumando y generan esta problemática. Por ello, tenemos que involucrarnos con los estudiantes en diversas acciones de toma de conciencia y cuidado del ambiente. Bien. A ver, todos tendrían un poco de razón, todos estos docentes. Pero ¿cuál es lo principal? ¿Cuál es la razón principal para promover el enfoque ambiental? Claro. Así. Anabel tiene razón en decir que son los países desarrollados quienes tienen mayor responsabilidad. Pero también nosotros tenemos que hacer acciones para reducir la contaminación. No, no es que nosotros no hagamos nada. Nosotros también contaminamos con nuestras prácticas, con nuestras malas prácticas de repente. No es que nosotros tampoco estemos exentos en eso. Pero Clara tiene razón, porque nosotros debemos involucrarnos en acciones de toma de conciencia y cuidado del medio ambiente. Entonces sería C. Bien. Esto creo que terminamos. Alguien, por favor. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características de las plantas. Como parte de una de las sesiones de esa unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente información. El cultivo de fresa. Fragaria o comúnmente fresa es un género que agrupa a plantas rastreras con estolones de la familia Rosaceae.
rosacea, lo que se conoce como fresa. Es realmente un falso fruto, dado que en las paredes de este se encuentran los aquenios o verdaderos frutos de la fresa. La planta que dio lugar a la fresa que conocemos hoy en día fue introducida en Europa por los primeros colonos de Virginia, Estados Unidos, en el siglo XIX. A partir de esta, se obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron en sabor. Luego se realizaron cruces entre estas y una variedad chilena, con lo que se obtuvo una fresa grande y sabrosa. Actualmente se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa y es ampliamente cultivada, incluso en invernaderos. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, mejoró la productividad y el nivel de adaptación del cultivo de fresa en condiciones climatológicas de la comunidad de Patacolca en Cusco a través de la implementación de invernaderos. Observamos la fresa, su morfología, que está, ¿cómo se llama? Presenta tejidos carnosos, abultados del tálamo y su sépalo. Luego, parte del sépalo viene a estar el pedúnculo, el aquenio, fruto seco de ovario monocarpelar. Sí. Bien. Continúa, por favor. La docente plantea a los estudiantes la siguiente situación. Supongamos que algunos agricultores de una sola variedad de fresas en invernaderos reportan que este año la cosecha de fresas podría reducirse a la mitad de lo acostumbrado. Ellos han explicado que esto se debe a la extensión de la temporada de vientos fuertes y lluvias torrenciales. Para solucionar este problema, ellos han pensado introducir colmenas de abejas en los invernaderos. Luego la docente pregunta, ¿qué característica de la fresa se encuentra a la base de la solución que proponen los agricultores? A continuación se presentan las respuestas de 3 estudiantes. ¿Qué estudiante responde correctamente a la pregunta planteada por la docente? Abel dice, la reproducción asexual de las fresas mediante estolones. Bianca dice, las diferentes variedades de fresas que existen. C. Cristina dice, la reproducción sexual de las fresas. ¿Cuál sería? ¿Para qué están las abejas? ¿Qué función cumplen las abejas? Porque para algo nos han puesto las abejas. Para polinizar Ya. y se puedan producir la Exacto. reproducción. Sí, pero ¿qué tipo de reproducción? Sería sexual. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues sí, usted lo ha dicho. ¿Cuál sería la respuesta? Letra C. Por supuesto. Las abejas son polinizadoras. Y lo hacen a través de ¿qué? De la reproducción sexual. Entonces, por eso acá ponen las abejas. Y eso tiene que ver con la reproducción sexual. Y sería la respuesta a la C. Terminamos, por favor.
Acá estamos viendo cómo la fresa a través de los estolones van a tener mayor número de producción porque van a ocupar mayor espacio, ¿no? Y por consecuencia va a haber mayor fruto. Continuamos, por favor. Ernesto, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente. Mis familiares se dedican al cultivo de fresa. Sin embargo, hay plagas que atacan sus cultivos. Por eso yo creo que la solución está en que ellos roten o alternen sus cultivos con cualquier otra planta. No importa qué planta sea. Lo importante es que la plaga que ataca la fresa se vaya. Luego vuelven a sembrar fresa y así solucionar el problema sin utilizar insecticidas. Esa es una muy buena solución. La docente tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre el error evidenciado en su comentario. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? A. ¿Durante cuánto tiempo se tendrían que cultivar otras plantas antes de volver a cultivar fresas? B. ¿Cuáles son las características que deben cumplir las otras plantas para rotar su cultivo con la fresa? C. ¿Los insecticidas caseros también podrían ser una buena solución para las plagas en los cultivos de las fresas? Bien. En este comentario nos están diciendo que hay un error. Y cuando nos dicen que hay un error, tenemos que ver dónde está el error. ¿Cuál sería el error? ¿Dónde localizan el error? Pensar que al rotar de cultivo se van a eliminar las plagas. O también, maestra, donde dice no importa qué planta sea. Eso. Hice de acá. No importa qué planta sea. Ya, con cualquier planta. Ese es el error. ¿Ya? Entonces, si ese es el error, ya sabemos cuál es el error. ¿Cuál sería la respuesta? Exacto. La B sería. No sería la A, porque la A no nos habla de tiempo. El error está en que si hemos identificado el error, ¿no? Que es que se tiene que alternar con cualquier otra planta, entonces la respuesta sería la B. La C está desenfocada, ¿no? Porque ahí habla de insecticidas. No viene al caso los insecticidas. Entonces sería la letra B. Colegas, esto vamos a continuarlo el día de mañana, pero yo quiero agradecer a los profesores que me están apoyando, que realmente no debería dictar, pero yo tengo un compromiso con ustedes, porque he estado con licencia, ¿no? Y bueno, yo voy a pedir otra licencia para ya sin goce de haber, ¿no? Pero hay un compromiso, se acerca el examen, que es el 8 o 9, creo. Y es por eso que yo les voy a pedir a ustedes que me acompañen así, de esta manera, como lo están haciendo. Yo les agradezco muchísimo que me estén ayudando. Entonces, continuamos mañana. El coordinador les va a informar el horario, ¿no? Como el feriado o en cualquier momento.
pero él le va a pasar el comunicado seguramente, ¿no? De esta manera mañana nos vemos y muchísimas gracias. Hasta luego.